Cordial saludo, mi nombre es José Ernesto Ruiz Neita. En esta oportunidad vamos a desarrollar los conceptos y fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna correspondiente a la unidad 2 de física electrónica. Iniciamos los conceptos fundamentales. Periodo o señal AC. El periodo lo podemos definir como el tiempo que tarda una onda sinusoidal o señal de corriente en volver a propagarse, también conocido como ciclo, que es el intervalo en el que la onda vuelve a tomar el valor y comienza otro trazado respectivo del primero, es decir, se repite de una forma constante. En tal sentido, el periodo es el tiempo de duración de un ciclo medido en segundos. La frecuencia de la señal de corriente alterna AC. La frecuencia la podemos definir como el número de veces o el número de ciclos que una onda o señal eléctrica puede propagarse en él en un tiempo de un segundo. La frecuencia la podemos conocer con la letra F minúscula. En tal razón, la frecuencia la podemos definir como el inverso del periodo, es decir, la frecuencia es igual a 1 dividido en T. La fórmula es frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. De otra parte, podemos definir la frecuencia como el número de ciclos que se produce en una unidad de tiempo. Decimos que el número de ciclos por segundo equivale a 1 Hz. El número de ciclos dividido entre un segundo equivalen a 1 Hz. La fase o amplitud. La fase la podemos definir como el ángulo con respecto a un punto de referencia, expresada también tiempos en función de frecuencia angular. Por ejemplo, para medir el desplazamiento entre dos señales o entre los eventos de una misma señal. Calor producido por la corriente alterna. Si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforman en calor debido al choque que sufren con las moléculas del conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto es conocido como el efecto Joule. Este efecto fue definido de la siguiente manera: la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. De esta manera lo podemos definir matemáticamente como Q igual a I al cuadrado por R por T, donde Q es la cantidad de energía calorífica, I es la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado, R es la resistencia por el tiempo. Continuando con el ejercicio, nos dan una pregunta problematizadora donde nos preguntan cuáles son las principales formas en que se genera la corriente alterna. Y decimos, un circuito de corriente alterna se produce a partir de un generador. Un alternador es un generador de corriente alterna que se basa en inducción de una fuerza electromecánica al girar sobre una espira o bobina en el seno de un campo magnético debido a la variación de flujo. Por lo tanto, obtener la energía eléctrica se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran presión y hace llegar a las turbinas para que en su expansión sea capaz de mover los alaves de las mismas. Al utilizar la energía hidráulica se puede generar la energía eléctrica y convertirla en corriente alterna. Tenemos nuestros referentes bibliográficos de donde sacamos la información. No siendo más por esta actividad, muchas gracias.